vamos a revisar la segunda parte de la clase correspondiente a patología de hígado y vías biliares. El objetivo general es que el alumno adquiera la capacidad de describir y reconocer el aspecto macro y microscópico de las principales patologías de vías biliares intra y extrahepáticas. Vamos a revisar la esteatosis hepática no alcohólica en contraposición con lo que revisamos en la clase anterior, que era la hepatopatía alcohólica. La esteatosis hepática no alcohólica engloba un espectro de trastornos que comparten la aparición de esteatosis hepática, es decir, hígado graso, en pacientes que no consumen alcohol o lo hacen en cantidades muy pequeñas, es decir, menos de 20 gramos de etanol a la semana. ¿Qué significa esto? Que esto está asociado a la dieta. Se puede también encontrar asociado a síndrome metabólico, que recordemos que el síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades que incluyen la hipertensión arterial, la aterosclerosis, la obesidad, diabetes mellitus y trastornos de hipercoagulabilidad. Pero no significa de que una persona sin síndrome metabólico no pueda desarrollar esteatosis hepática. Claro que sí, sí se puede. Para explicar la patogenia de la esteatosis hepática no alcohólica, existe un modelo que puede explicarlo que se llama modelo de los dos golpes o two hit. Se tiene que el primer golpe está mediado por la resistencia periférica a la insulina. Esta resistencia periférica a la insulina produce la esteatosis hepática por los mecanismos bioquímicos que ya conocemos. Y el segundo golpe está involucrada la lesión oxidativa hepatocelular, consecuencia por supuesto de la esteatosis hepática. Recordemos que el hígado graso es una lesión celular que produce lesión oxidativa y provoca necrosis de los hepatocitos con la reacción inflamatoria subsecuente. Por eso es que se conoce como de los dos golpes, ¿verdad? Se necesita que suceda cada uno de los golpes para que pueda presentarse la enfermedad. Aquí tenemos otro diagrama que también trata de explicar ese modelo de los dos golpes de la esteatosis hepática no alcohólica. Tenemos lo que corresponde al primer golpe o primer impacto, en el que la obesidad o el sobrepeso conduce, como nosotros ya sabemos, a la resistencia periférica a la insulina. La obesidad y la resistencia a la insulina, juntas y acompañadas de otras circunstancias como la hipertensión arterial, la aterosclerosis, conforman el síndrome metabólico, que ya sabemos qué es, y esto acompañado de una dieta hipercalórica, todo esto en conjunto provoca el primer impacto, que lo que hace es llegar hacia los hepatocitos y provocar la estetosis hepática o cambio graso. También hay un aumento de la lipogénesis. Esto es el primer golpe. Ahora, con el segundo golpe tenemos que esta misma lesión celular que provocó la estetosis hepática también produce estrés oxidativo o radicales libres del oxígeno. Esas radicales libres del oxígeno, como ya sabemos, lo que hacen es disminuir la función o alterar la función de las mitocondrias y también producen citocinas proinflamatorias, principalmente factor de necrosis tumoral. Todo esto que está aquí, el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial y las citocinas proinflamatorias, lo que hacen es provocar necrosis de los hepatocitos, y recordemos que la necrosis siempre va acompañada de una respuesta proinflamatoria, que es lo que constituye el segundo golpe. Respecto a la morfología, una esteatosis o cambio graso se considera patológico cuando afecta más del 5% de los hepatocitos. Note usted que es un porcentaje bastante bajo. No es necesario, por ejemplo, como en la cirrosis, que tenía que estar afectado todo el hígado para decir que era cirrosis. Aquí no, con un poquito que sea arriba del 5%, eso ya se considera patológico.
Respecto a las características histológicas, estas son iguales a las de la hepatitis alcohólica y de la esteatohepatitis alcohólica. Recordemos que se dividía esteatosis, esteatohepatitis y cirrosis. Entonces las características morfológicas son las mismas y por eso no las vamos a volver a discutir. Respecto a las características clínicas, tenemos que vamos a encontrar tanto signos como síntomas de los pacientes con síndrome metabólico, que es lo que ya les he mencionado. Usualmente son personas hipertensas crónicas con hiperlipidemias, aterosclerosis, trastornos de la glicemia, etc. Y aparte está lo de la estetosis hepática no alcohólica. La ultraabdominal lo que va a reportar son grados variables de hígado graso. Hay ultrasonografistas que lo catalogan como entre hígado graso leve, moderado o severo, dependiendo qué tanta cantidad del hígado esté comprometida. Sin embargo, la biopsia o el estudio histopatológico es el estudio más importante para determinar la esteatosis hepática. Se puede observar ya en los datos de laboratorio un aumento de las transaminasas en un 90% de los pacientes con esteatosis hepática no alcohólica. Esto es bien importante para poder inclusive darles seguimiento a estos pacientes a medida empiecen a perder peso, cambien la dieta, el consumo del alcohol, van a ir disminuyendo las transaminasas. Hay otros pacientes que si tienen un hígado graso leve y quizás no tienen un síndrome metabólico tan florido, pueden ser asintomáticos inclusive o tener síntomas generales inespecíficos. Por ejemplo, fatiga, molestias abdominales, hay algunos que reportan leve dolor en el hipocondrio derecho, pero nada que sea así específico de la enfermedad. Vamos a pasar ahora a las neoplasias hepáticas. Vamos a revisar el carcinoma o la neoplasia maligna más importante a nivel del hígado, que se llama carcinoma hepatocelular. Normalmente se abrevia con sus siglas CHC. El carcinoma hepatocelular es la neoplasia maligna hepática más frecuente, es decir, es el cáncer más frecuente del hígado. Este corresponde a un 5.4% de todos los cánceres, ¿verdad? Es un porcentaje relativamente bajo. Se dice que más del 85% de los casos de carcinoma hepatocelular ocurre en países con tasa elevada de infección crónica por virus de la hepatitis B. Significa entonces que este tipo de virus, es decir, el B, es el que está principalmente implicado en la aparición de carcinoma hepatocelular. En 90% de los casos, este tipo de cáncer aparece en un contexto de cirrosis, es decir, casi todos los pacientes que tienen cáncer de hígado o carcinoma hepatocelular tienen cirrosis. La relación hombre-mujer es de 3:1, es decir, es más frecuente en los hombres. Y hay algunos casos que se encuentran asociados a exposición a algo que se llama aflatoxina. La aflatoxina es una toxina de los hongos que está presente en los productos agrícolas. Entonces puede llegar a ser importante la historia social, la historia clínica social. Por ejemplo, si es un agricultor, puede tener cierto riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. Respecto a la patogenia, tenemos que la condición de base más habitual es una hepatopatía crónica. Es decir, este tipo de pacientes ha tenido alguna de las enfermedades que hemos mencionado en la clase anterior que finalmente lo llevan a desarrollo de cáncer. Una cosa importante es que también pueden aparecer de nuevo por mutaciones genéticas. Es así como hay niños, ¿verdad? Y hay pacientes en la edad pediátrica que desarrollan carcinoma hepatocelular sin siquiera haber tenido una historia de hepatopatía previa. El carcinoma hepatocelular se asocia a cirrosis, pero la cirrosis per se no es una lesión premaligna como ya lo hemos entendido en la clase anterior y tampoco es necesaria para el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Los factores de riesgo más importantes
para desarrollar este tipo de cáncer son infecciones por de la hepatitis B y virus de la hepatitis C, pero recordemos que el principal es B, ¿verdad? Y lesiones tóxicas, por ejemplo, la exposición a aflatoxina y el consumo crónico de alcohol. Existen ciertas mutaciones asociadas como activación de beta-catenina e inactivación del gen P. Existen algunas lesiones precursoras del carcinoma hepatocelular que pueden ser de tres tipos: el cambio de célula grande, cambio de célula pequeña y los nódulos displásicos. Tenemos que el cambio de célula grande es un marcador de aumento del riesgo de carcinoma hepatocelular. No es directamente premaligno per se, sino que aumenta el riesgo. Pero hay una excepción a esa regla, que si existe la infección por virus de la hepatitis B que provoca un cambio de célula grande, ahí sí es directamente premaligno. El otro tipo de lesión precursora es el cambio de célula pequeña. Este sí siempre es directamente premaligno, ya sea causado por virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C o alguna otra hepatopatía crónica que provoque cambio de célula pequeña, es directamente premaligno. Y luego tenemos la formación de nódulos displásicos, que básicamente son pequeñas áreas nodulares o pelotitas de hepatocitos con cambios de displasia. Estas lesiones precursoras pueden aparecer en cualquier estadio de la hepatopatía crónica con o sin cirrosis. Aquí tenemos la morfología microscópica de las lesiones precursoras. En esta imagen hay una displasia de bajo a alto grado de los hepatocitos que se disponen usualmente formando nódulos. Esto es un nódulo displásico, es decir, es una pelota de hepatocitos que muestran cambios premalignos. Esta parte que tenemos acá son los hepatocitos normales. Si ustedes los observan, son pequeñitos, los núcleos son pequeños, el citoplasma rosadito no es tan amplio, pero directamente a la par está toda esta bola o nódulo de hepatocitos. Y si ustedes observan los núcleos, se observan como que tuvieran burbujitas adentro, ¿verdad? La cromatina no se observa regular, sino que se observa vesicular. Se ven los nucleolos, ¿verdad? Esto que se observa aquí como que fuera un ojito, ese puntito que está en medio es el nucleolo. Y básicamente los hepatocitos están muy aumentados de tamaño si los comparamos con los normales que están acá. También hay un poco de infiltrado inflamatorio crónico en esta parte de acá. El otro cambio o lesión precursora era el cambio de célula pequeña, que decíamos que ese es directamente premaligno. Aquí observamos hepatocitos con una relación núcleo-citoplasma aumentado y de aspecto pleomórfico, es decir, variable. Vemos que aquí los hepatocitos, su tamaño es muy similar a los hepatocitos normales que están aquí, pero si nos fijamos en sus núcleos, los núcleos son pleomórficos, hay unos grandes, otros más pequeñitos, unos se observan vesiculares, es decir, como que tuvieran burbujitas, los nucleolos son prominentes. Y aparte de eso, esto que se observa aquí es un cuerpo acidófilo o eosinófilo que denota necrosis. Aquí también hay infiltrado inflamatorio crónico. La otra lesión precursora era el cambio de célula grande, en el que se observan hepatocitos aislados más grandes que los normales, es decir, aquí no forman nódulos, sino que están así como regaditos por todos lados y son más grandes que los hepatocitos normales. Por ejemplo, este es un cambio de célula grande respecto a un hepatocito, que es este que está aquí, de tamaño y aspecto normal. Los núcleos tienden a ser más grandes. Miren, este núcleo es muchísimo, es como 3 o 4 veces más grande que este está aquí. Puede inclusive ser multinucleada y tienen una relación núcleo-citoplasma normal. ¿Qué significa relación núcleo-citoplasma normal? Que la cantidad de citoplasma va de acuerdo al tamaño del núcleo. Recordemos que la relación núcleo-citoplasma normal va de 1 a 2 o de 1 a 3. Es decir, el tamaño del núcleo es el número 1, ¿verdad? Y tiene 3 veces más citoplasma. Ahora que ya revisamos las lesiones precursoras del carcinoma hepatocelular,
vamos a pasar ya directamente a la morfología del carcinoma hepatocelular. Primero vamos a revisar el aspecto macroscópico. Esta neoplasia maligna puede aparecer en alguno de estas tres formas que están aquí, como una masa focal grande y localizada, es decir, una sola pelota, un solo tumor dentro del parénquima hepático. En segundo lugar, puede aparecer como nódulos multifocales, es decir, muchos puntitos de cáncer por todo el parénquima hepático de una forma amplia y tamaño variable. Y la tercera forma es un cáncer infiltrante difuso, es decir, aquí ya no son pelotitas bien delimitadas, sino que se extiende de manera difusa por todo el hígado. Algo importante que debemos recordar, y ya vamos a ver imágenes de esto, algo importante que debemos recordar son los sitios de metástasis del carcinoma hepatocelular. Cuando ocurren metástasis intrahepáticas, recordemos que el hígado es un órgano grande con una vasculatura bastante importante, puede viajar, por ejemplo, una neoplasia o un foco neoplásico maligno desde el lóbulo hepático derecho hacia el lóbulo hepático izquierdo. Eso se llama metástasis intrahepática y ocurre por una invasión vascular o siembra directa. En cambio, cuando ya el cáncer se sale del hígado, se llaman metástasis extrahepáticas. Los sitios preferidos de metástasis del carcinoma hepatocelular son el pulmón mediante el sistema porta. Aquí tenemos el primer patrón morfológico macroscópico del carcinoma hepatocelular, en el cual forma un nódulo grande, una pelota grande, única y bien delimitada dentro del parénquima hepático. Si ustedes ven, tiene bordes un poco irregulares, pero no se observa tan infiltrativo, o sea, nosotros podemos delimitarlo con seguridad en esta parte de aquí. Tiene este color como blanquecino, que es muy característico de los cánceres, ¿verdad? Tienen un aspecto como blanco grisáceo. Y ustedes observan aquí el hígado adyacente que está siendo como presionado por esta neoplasia. Luego tenemos la otra forma de presentación macroscópica, que era la presencia de múltiples nódulos de tamaños variables. Vemos que aquí hay un nódulo grande, aquí hay otros nódulos más pequeños, otros más, otros intermedios y que están distribuidos ya no de una manera tan regular, ¿verdad? Como con el nódulo único. Sin embargo, logramos delimitar los bordes de cada una de las lesiones. Esta es otra forma en la que se puede presentar el carcinoma. Y aquí vemos el hígado subyacente o adyacente, mejor dicho, y ustedes observan tiene cambios macroscópicos de cirrosis y esteatosis hepática, que ya los mencionamos anteriormente cómo se ven. Y esta es la otra forma de presentación del carcinoma hepatocelular. Esta es una lesión difusa. Ustedes se fijan que no pueden establecer sus bordes con seguridad porque es como que se fuera metiendo como con deditos dentro del parénquima hepático. Tiene este color más bien un poco oscuro, un poco amarillo, ¿verdad? Se ve diferente que el parénquima hepático adyacente, en teoría más o menos normal o al menos no neoplásico, pero no tiene esa característica de verse blanquecino y desmoplásico como se ven los otros patrones. Entonces esto tiende a ser un poco más difícil también de diagnosticar. Asimismo, tiende a afectar más zonas del hígado porque se va metiendo, así como por ejemplo el adenocarcinoma gástrico difuso que vimos en la clase anterior, en la clase de gastrointestinal. Pues este igual se va metiendo por todo el hígado de manera difusa. Respecto a las características clínicas, podemos decir que al inicio por lo menos son bastante inespecíficas. Se pueden confundir con una neoplasia torácica o con una neoplasia abdominal. Puede caracterizarse por dolor abdominal, que como ya sabemos eso lo puede causar cualquier patología. Sensación de fatiga, pérdida de peso cuando ya la neoplasia es bastante crónica o está en un estadio bastante avanzado. Puede haber hepatomegalia ocasional, pero esto depende del patrón macroscópico
de la neoplasia. Por ejemplo, si es una neoplasia nodular grande como la que observamos en el primer patrón macroscópico, probablemente sí haga aumentar de tamaño al hígado. Pero si es un patrón difuso, probablemente el hígado permanezca del mismo tamaño. Puede provocar hemorragia del tubo digestivo por varices esofágicos de manera secundaria a una hipertensión portal. Recordemos las causas de hipertensión portal que vimos en la clase anterior, en las cuales estaban las intrahepáticas, que estaban asociadas a cirrosis y a neoplasias hepáticas. Esta neoplasia lo que hace es comprimir la vasculatura portal intrahepática y por supuesto provoca una hipertensión portal generalizada. Respecto a los datos de laboratorio, se puede encontrar un marcador bioquímico que es bastante importante en estas neoplasias, que se llama alfa-fetoproteína. Esta alfa-fetoproteína está aumentada en un 50% de los casos de carcinoma hepatocelular, pero tiene un contra, que es poco sensible. Significa esto que la alfa-fetoproteína también puede estar aumentada en otras neoplasias malignas o en otros procesos patológicos y no necesariamente en el carcinoma hepatocelular. La muerte de estos pacientes sobreviene por hemorragia digestiva alta, que como ya lo dijimos, viene asociado a varices esofágicas e hipertensión portal. Puede haber una insuficiencia hepática aguda sobrepuesta al carcinoma hepatocelular o inclusive puede haber ruptura del tumor. Esto sucede cuando crece de forma demasiado agresiva o demasiado grande y empieza a romper los vasos sanguíneos. Esto puede dar una hemorragia intraabdominal y provocar la muerte. La supervivencia o pronóstico de estos carcinomas es bastante baja. Se dice que la mayoría de los pacientes fallece a los 2 años. Esto significa que es bastante agresivo y metástasis a lugares distantes, que como ya dijimos, el principal sitio de metástasis es el pulmón. Vamos a pasar a hablar ahora sobre el colangiocarcinoma. Lo vamos a tocar en el área de patología hepática porque recordemos que existen vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas. La extrahepática es la vesícula biliar, básicamente. Se dice que es el segundo tumor maligno primario más frecuente del hígado. Recordemos que el primer lugar se lo lleva el carcinoma hepatocelular. El colangiocarcinoma es una neoplasia maligna del árbol biliar que puede surgir intrahepático, es decir, entre los conductos biliares intrahepáticos, o extrahepático, es decir, en la vesícula biliar. Se han identificado diferentes factores de riesgo, pero hay algunos que son más llamativos que otros. Por ejemplo, un proceso inflamatorio infeccioso secundario a una colonización por Opistorchis y Clonorchis se ha identificado como un gran factor de riesgo, solo que eso en nuestro país es un poco infrecuente. El otro factor de riesgo asociado es la colestasis crónica. Recordemos que colestasis es como el estancamiento de la bilis que produce un proceso inflamatorio. Estos dos factores de riesgo lo que hacen es fomentar la aparición de mutaciones en los colangiocitos secundario al proceso inflamatorio crónico que, como ya sabemos, está asociado a la aparición de cáncer. Existen otros factores de riesgo, por ejemplo, la infección por virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C, que pueden secundariamente afectar a los colangiocitos, aparte de, por supuesto, provocar las lesiones que ya observamos en los hepatocitos. Otra cosa importante es el factor de riesgo de la esteatosis hepática no alcohólica. El hígado graso no alcohólico está asociado a la aparición de colangiocarcinoma. Antes de continuar, debemos recordar cuáles son las vías biliares extrahepáticas e intrahepáticas. Comencemos en las extrahepáticas porque es de aquí de donde surgen. Tenemos a la vesícula biliar con su conducto cístico y todo su sistema conductor de bilis. Esta vía biliar extrahepática penetra al hígado y se convierte evidentemente en intrahepática. Aquí se divide en conductos segmentarios y conductos sectoriales que tienen diferentes ramas que van a venir a cubrir todo el parénquima hepático. Por lo tanto,
vamos a encontrar que el colangiocarcinoma puede surgir de las vías biliares intrahepáticas o puede surgir en la vesícula biliar o en las vías que están extrahepáticas. Recordemos un poco de la histología de las vías biliares intrahepáticas. Aquí tenemos un lobulillo hepático visto de cerca. Tenemos la vena central, ¿verdad? O vena porta, vaso linfático, una pequeña arteria, otro vaso linfático. Y vemos que en esta parte de aquí, que hace una glándula que tiene forma de donita, es un ducto biliar intrahepático. Todo lo que está aquí alrededor son trabéculas de hepatocitos que ya las conocemos, por supuesto, ¿verdad? Y los sinusoides, que son los pequeños espacios vasculares entre las trabéculas de los hepatocitos. Entonces el colangiocarcinoma surge de acá, del ducto biliar, de los colangiocitos, perdón, del ducto biliar. Respecto a los sitios anatómicos de aparición, tenemos que el 50 a 60% de los colangiocarcinomas surgen en la vía biliar extrahepática. Hablando de estos extrahepáticos, debemos hacer una mención especial de un tipo de neoplasia que se llama tumor de Klatskin. El tumor de Klatskin es un colangiocarcinoma que surge en la unión entre los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que son estos que están acá, y surge en la bifurcación de esto, ¿verdad? Aquí está representado en el diagrama como un área blanquecina que hace semejar al cáncer. Eso que está aquí es el colédoco, tenemos el cístico, que es el que surge directamente de la vesícula biliar. Entonces, esto que está aquí se conoce como tumor de Klatskin y es un colangiocarcinoma extrahepático. Luego tenemos que 20 a 30% de los colangiocarcinomas son originados en el colédoco. Por ejemplo, aquí tenemos una parte afectada en el colédoco, por ejemplo en esta de aquí, esta otra de aquí. Esta imagen lo que trata de ejemplificar son las diferentes localizaciones de los colangiocarcinomas extrahepáticos. Yo no les voy a pedir que se memoricen cuál es tipo 1, tipo 3A, 3B, tipo 4, no, ¿verdad? Eso no nos interesa. Esto lo he traído para que ustedes se ubiquen sobre la localización anatómica de los colangiocarcinomas, como para ejemplificar. Dijimos que 20-30% son en el colédoco, que es esta que está acá, ¿verdad? Luego tenemos que 10% de los colangiocarcinomas son intrahepáticos, entonces es un porcentaje algo bajo, ¿verdad? La supervivencia de los pacientes con este tipo de neoplasia maligna es bastante baja porque los colangiocarcinomas tienden a ser sumamente agresivos y metastatizan. Tenemos que a los 2 años el 15% de los pacientes va a haber sobrevivido esta neoplasia. Respecto a la morfología macroscópica, pues depende, ¿verdad? Si es extrahepático, por supuesto que se va a dar en el colédoco, en el cístico, en el conducto hepático común, en la vesícula, entonces depende de la localización. Usualmente si son extrahepáticos, son lesiones pequeñas al momento del diagnóstico, nódulos grisáceos y firmes o de aspecto polipoide. Se puede confundir inclusive como un pólipo de la vesícula biliar, por ejemplo, o un pólipo en el colédoco. Ahora, si son intrahepáticos, es decir, dentro del hígado, surgen sobre un hígado no cirrótico, y esto es bien importante. Recordemos que la cirrosis estaba asociada a carcinoma hepatocelular. En cambio, el colangiocarcinoma suele presentarse en un hígado no cirrótico, dando lugar a un tumor ramificado o a un nódulo, que es esta parte que está acá. Se tiende a ver un poco delimitado, de color blanquecino, amarillento, y vemos que el resto del hígado no presenta cambios de esteatosis ni de cirrosis. ¿Por qué? Porque su patogenia es distinta. Respecto a la morfología microscópica, se va a ver igual en el microscopio, ya sea intra o extrahepático. Como es una neoplasia maligna que surge de glándulas o de ductos, se observa como un adenocarcinoma típico. Recordemos que los adenocarcinomas típicos son glándulas que pueden observarse dilatadas, ramificadas,
adosadas, ¿verdad? O pegadas, entre comillas, unas con otras, ¿verdad? Aquí se observa una luz glandular que está pegada aquí con otra glándula con otra luz y así sucesivamente. Tienden a tener la apariencia característica que ya conocemos de los adenocarcinomas. Y también se pueden gradar como bien diferenciados, moderadamente diferenciados o pobremente diferenciados, dependiendo de qué tanto se asemejen a la contraparte normal. Algo muy importante de los colangiocarcinomas es que producen una reacción desmoplásica bastante marcada. Nosotros podemos ver aquí en el estroma, ¿verdad? Que está en medio de las glándulas, que se ve como bastante rosado. Eso significa colagenización, significa fibrosis, inflamación crónica, etc. El colangiocarcinoma tiende a hacer una invasión vascular linfática y también inclusive perineural, es decir, alrededor de los nervios, alrededor de los troncos nerviosos. Y es por ahí donde viaja y da metástasis a lugares distantes. Otra cosa que olvidaba mencionar respecto a la arquitectura glandular es que fijémonos en los núcleos que componen a la glándula. Son núcleos con una pérdida de la polaridad, la cromatina ya no se ve regular, el núcleo es bastante prominente. Todas las características de neoplasias malignas glandulares que hemos observado en las clases anteriores. Vamos a revisar ahora la patología de la vesícula biliar. Recordemos que la vesícula biliar está en íntima relación anatómica y fisiológica con el hígado. Recordemos que la bilis se produce en el hígado por los colangiocitos, que ya revisamos dónde están, y secreta alrededor de 1 litro de bilis al día. Esta bilis llega y se almacena en la vesícula. La capacidad de almacenaje de la vesícula son alrededor de 50 mililitros y se llena y se vacía durante el día dependiendo de nuestra alimentación. Algo importante es que la vesícula no es esencial para la función biliar, porque no es ella la que produce la bilis, sino que, como ya lo mencionamos, esta se produce en las vías biliares intrahepáticas. Tenemos que arriba del 95% de las enfermedades de la vía biliar se deben a colelitiasis, es decir, a cálculos biliares. Pueden ocurrir también malformaciones congénitas en la vesícula biliar, pero esto es bastante raro. Las que normalmente o frecuentemente se presentan son la agenesia, es decir, una vesícula que jamás se formó, una atresia, que ya sabemos qué es, o vamos a empezar hablando de la patología más frecuente de la vesícula biliar, que como ya mencionamos es la colelitiasis o cálculos biliares. Se dice que esta enfermedad afecta del 10 al 20% de la población adulta. Esto es un porcentaje bastante considerable, es bastante frecuente esta enfermedad. Sin embargo, más del 80% de los pacientes con colelitiasis son asintomáticos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la gran mayoría desarrollan cálculos que son demasiado pequeños y que no tienen la capacidad, por ejemplo, de incrustarse en el conducto cístico, que es cuando provocan síntomas obstructivos, o son demasiado escasos y no provocan ninguna reacción inflamatoria. A medida van creciendo de tamaño, empiezan a ulcerar la mucosa de la vesícula biliar y ahí es donde empieza la respuesta inflamatoria y por supuesto síntomas clínicos del paciente. Se dice que existen dos tipos de cálculos biliares. Tenemos los cálculos de colesterol, que están constituidos por monohidrato de colesterol, y están los cálculos pigmentarios, que están constituidos por sal de bilirrubinato cálcico. Serie de factores de riesgo que pueden predisponer a la formación de cálculos biliares. En primer lugar, podemos mencionar la edad y el sexo. En los libros de texto y en todos los estudios que se han hecho estadísticos, se ha observado que las mujeres de mediana edad están altamente predispuestas o son altamente susceptibles a desarrollar cálculos biliares frente a los hombres, ¿verdad? Los factores ambientales tenemos que la exposición a estrógenos de manera sostenida, por ejemplo,
con el uso de anticonceptivos orales o el embarazo, aumenta el riesgo de la aparición de cálculos biliares. Y esto sucede porque recordemos que las hormonas esteroideas, las hormonas sexuales, son derivados del colesterol. Entonces, al estar expuesto de manera sostenida a estos estrógenos, se necesita aumentar la síntesis de colesterol para poder producir estrógenos. Hay diversos trastornos adquiridos también que pueden predisponer a colelitiasis, por ejemplo la estasis vesicular. Esto de estasis, recordemos que esta palabra deriva o se refiere a estancamiento, ¿verdad? Estancamiento de bilis dentro de la vesícula. Esto puede ser de origen neurógeno, es decir, que haya un daño nervioso que afecte directamente la motilidad de la vesícula biliar, o puede ser inclusive hormonal. Otra cosa importante de mencionar es que los cálculos biliares o colelitiasis tienen un importante factor hereditario. Y seguramente si sus padres padecieron o padecen de litiasis biliar, muy probablemente ustedes en algún momento de la vida puedan desarrollar esto. La patogenia varía según el tipo de cálculo implicado. Por ejemplo, si son cálculos de colesterol, esto ocurre cuando la concentración de colesterol supera la capacidad de solubilización de la bilis. Recordemos que la bilis tiene una función de esterificación de las grasas. Y como es tanto colesterol que no puede ser solubilizado y no puede permanecer más tiempo disperso, ¿verdad? Porque algo tiene que hacerse con ese colesterol, empieza a formar cristales. Existen diversos procesos implicados, por ejemplo, una sobresaturación de colesterol que está relacionado, por ejemplo, a dietas altas en contenidos o alimentos grasos. Está la hipomotilidad vesicular, que puede ser secundaria a un daño neurogénico medular, o inclusive se puede presentar en estas personas, por ejemplo, que hacen dietas bastante restrictivas, que pasan mucho tiempo sin comer o que tienen dietas con muy escasos lípidos. Entonces la vesícula no tiene estímulo para moverse, ¿verdad? Entonces esto puede provocar hipomotilidad de la vesícula biliar. Y otros casos también hipersecreción de moco. Recordemos que la vesícula biliar está revestida por un epitelio glandular. Ahora, si los cálculos que se están formando son de pigmento, de bilirrubina, esto ocurre cuando hay un aumento crónico de la cantidad de bilirrubina no conjugada. Entonces es tanto que, como no conjugarse, se transforma en cristales. Por supuesto, esto está asociado a procesos metabólicos como la anemia hemolítica, la disfunción ileal o inclusive una infección de la vesícula biliar. Respecto a la morfología macroscópica, tienden a variar dependiendo del tipo de cálculo que sea. Los cálculos de colesterol, que son estos que están acá, son de color amarillo pálido, tienen una forma redondeada u ovoide. Ustedes les pueden ver aquí como los ángulos de las esquinas. La superficie externa es dura y granular. Y por ejemplo, si se añaden más sales que colesterol, se vuelven un poquito más oscuros. Ustedes observan aquí unos más pequeños que son de un color más oscuro. Por supuesto, esto que está aquí es la vesícula biliar con signos claros de inflamación. Los cálculos pigmentarios, que son los que están aquí del otro lado, estos tienen un color pardo o negro, inclusive se pueden observar como verdosos, como en la fotografía. Usualmente no son mayores de 1.5 centímetros, es decir, suelen ser bastante pequeños o al menos más pequeños que los de colesterol, y se forman en grandes cantidades. Tienen la característica también de ser friables, es decir, como que se deshacen al contacto. Y aquí se observa la vesícula biliar congestiva, ¿verdad? Con un color como... Las características clínicas del paciente con colelitiasis, debemos recordar que más del 80% son asintomáticos. O sea, alguno de nosotros podría tener cálculos biliares en este momento y no nos daríamos cuenta porque son tan escasos y son tan pequeños o friables que no nos van a dar mayores manifestaciones clínicas.
pero cuando sí dan manifestaciones, tienen un dolor abdominal o presentan un dolor abdominal bastante característico que se llama cólico biliar. Este cólico biliar es un dolor de bastante fuerte intensidad que se da en el cuadrante superior derecho del abdomen, es decir, en el área del hígado, y tiende a irradiarse hacia la espalda. Este aparece tras ingerir comida grasosa, ya vimos por qué, principalmente cuando los cálculos son de colesterol, y aumenta al palpar la vesícula. Esto se descubre, por supuesto, al examen físico. Algo muy importante es que este dolor es usualmente de inicio súbito y de fuerte intensidad, y los pacientes llegan usualmente con menos de 6 horas de evolución a la emergencia. Puede estar acompañado de vómitos, inclusive, y malestar general. Si no se trata esta patología, pueden aparecer complicaciones. Por ejemplo, la aparición de empiema, que significa eso, que la vesícula está llena de pus porque ha producido un proceso inflamatorio agudo tan severo que surge el pus. Puede perforarse, es decir, ese pus puede atravesar totalmente la pared de la vesícula biliar y provocar un agujero con derrame de la bilis hacia la cavidad peritoneal o cavidad abdominal, y esto es sumamente irritativo. Recordemos que la bilis es un irritante químico que puede dañar las estructuras adyacentes. También podría provocar colangitis, que es un proceso inflamatorio de la vía biliar intra y extrahepática. Puede provocar también colestasis obstructiva. Esto se da cuando uno de los cálculos se incrusta en el conducto cístico o inclusive también en el conducto colédoco, y es cuando el paciente puede empezar a presentar, por ejemplo, ictericia o aumento de la bilirrubina sérica en los exámenes de laboratorio. Y otra complicación que puede suceder es una pancreatitis secundaria a la colecistitis, o colecistitis obviamente es secundaria a colelitiasis, ¿verdad? Esto es debido a la íntima relación anatómica del páncreas con la vesícula biliar. Algo importante de los que nos puede provocar los cálculos biliares es que estos están asociados al aumento en el riesgo de carcinoma de la vesícula biliar. ¿Por qué? No porque los cálculos per se se vayan a transformar en algo maligno, sino que provocan una respuesta inflamatoria crónica y sostenida, y como tienden a ser asintomáticos, están ahí afectando y provocando una inflamación, aunque sea leve y subclínica, de la mucosa. Y recordemos que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, que la inflamación crónica, sostenida, valga la redundancia, de larga evolución, está relacionada con el aparecimiento de cáncer. Relacionado a este tema, podemos mencionar la colecistitis aguda. La colecistitis aguda es un proceso inflamatorio agudo de la vesícula biliar. Puede ser de inicio súbito, como yo les mencionaba, o puede ser un proceso crónico que se agudiza, es decir, un paciente con una colecistitis crónica por cálculos puede sufrir un episodio agudo cuando alguno de estos cálculos viene y se incrusta en el conducto cístico, o inclusive puede viajar hacia el colédoco, en esta parte de aquí, y esta obstrucción provoca una respuesta inflamatoria sobreagregada al cuadro crónico. Más del 90% de los casos de colecistitis agudas son secundarios a colelitiasis. Esto es importante saberlo. El 10% restante es de origen aliásico, es decir, sin cálculos, pero que se produce por alguna otra etiología que podría ser, por ejemplo, infecciosa. La patogenia de la colecistitis aguda depende si sucede en un entorno con cálculos biliares o litiásica, o en una forma alitiásica. En la forma litiásica, es decir, con cálculos, lo que ocurre aquí es una irritación e inflamación química de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque los cálculos que están dentro de la vesícula lo que hacen es erosionar el epitelio superficial de la mucosa,
y exponer todo lo que está en la lámina propia, todos los componentes histológicos que ya conocemos de la lámina propia. Entonces, esa lámina propia está directamente expuesta a las acciones químicas e irritantes de la bilis y por lo tanto se produce una reacción inflamatoria bastante severa. Tenemos que las fosfolipasas de la mucosa que normalmente están ahí hidrolizan las lectinas luminales y esto también, aparte de un efecto irritativo, produce un efecto tóxico. La capa mucosa de glucoproteínas, que normalmente está en la vesícula biliar, está alterada por todo esto que acabamos de mencionar y expone a la mucosa a la acción detergente de las sales biliares, que provoca una irritación química bastante severa. Además, por la presencia de los cálculos biliares dentro de la luz de la vesícula, hay un aumento de la presión intraluminal porque aprietan básicamente o aplastan la pared de la vesícula y esto compromete el flujo sanguíneo. Muy similar, por ejemplo, a lo que veíamos en la clase de la apendicitis aguda, que había un aumento de la presión intraluminal que comprometía el flujo. Pues aquí es lo mismo. Todo esto que acabamos de mencionar ocurre sin una contaminación bacteriana. Recordemos que la bilis es estéril. A menos que existiera, por ejemplo, una colangitis que sí está relacionada a infecciones, todo esto ocurre sin contaminación bacteriana. Ahora, en los exámenes de laboratorio, nosotros podemos encontrar leucocitosis y esto no significa necesariamente que esté relacionado a una infección bacteriana, sino que al mismo proceso inflamatorio que tiene el paciente. Recordemos eso. Ahora, respecto a la forma alitiásica o sin cálculos biliares, esta está relacionada a un proceso isquémico. Puede ser, por ejemplo, una alteración vascular. Esta isquemia, como ya sabemos, provoca una respuesta inflamatoria aguda, puede provocar edema y además de eso da estasis o estancamiento de la bilis, porque si no está bien irrigada, por supuesto que su motilidad no va a ser la eh, habitual. La arteria cística, recordemos que es una arteria terminal y sin colaterales, y esto la predispone a lesión. Entonces, cualquier cosa, por ejemplo, que la presione una neoplasia que esté adyacente a la arteria cística, que haya un trombo, un embolismo desde sitios distantes, puede predisponer a isquemia. Otros factores de riesgo son sepsis con hipotensión e insuficiencia multiorgánica, la inmunodepresión, traumatismos mayores, por ejemplo, traumatismos abdominales, traumas cerrados de abdomen están muy relacionados. Las quemaduras extensas de tercer grado también porque provocan hipomotilidad de la vesícula biliar. La diabetes mellitus en casos descompensados puede provocar colecistitis aguda y por supuesto las infecciones del tracto biliar. Respecto a la morfología macroscópica, ya sea litiásica o alitiásica, vamos a encontrar una vesícula aumentada de tamaño por el mismo edema y proceso inflamatorio que existe. Se palpa tensa o tumefacta de un color rojo brillante por los vasos hiperémicos o puede ser, si ya está un poco más avanzada, una coloración violácea o inclusive negra cuando ya hay extensa necrosis. La serosa, que es la parte más externa, se encuentra recubierta por un exudado fibrinoso que puede evolucionar inclusive hasta purulento. En la colecistitis aguda litiásica se pueden encontrar inclusive o se pueden palpar uno o más cálculos obstruyendo el cuello de la vesícula o el conducto cístico. Y esto inclusive puede ser un hallazgo transquirúrgico, lo puede verificar el cirujano o cuando la vesícula ya llega al servicio de patología y nosotros la cortamos, observamos que hay un cálculo incrustado en el cístico que es básicamente el que provocó todo el cuadro inflamatorio. Se dice que existe colecistitis aguda complicada cuando esta está asociada a empiema vesicular, es decir, que esté llena de pus la vesícula, a colecistitis gangrenosa, es decir, aquí ya hay un proceso de necrosis, de coagulación secundaria a la isquemia que ya mencionábamos,
Entonces básicamente es necrosis de la pared. Y existe otra variante que se llama colecistitis enfisematosa, en la cual hay producción de gas. Usualmente está asociada a infecciones bacterianas del árbol biliar y estas bacterias producen gas y este gas se deposita en la pared de la vesícula biliar y por supuesto que provoca cambios gangrenosos. Este es el aspecto macroscópico de una vesícula biliar con una colecistitis aguda. Vemos que la parte externa, que es la serosa, se observa de color brillante, eritematoso. Todo esto, los rojos son vasos hiperémicos e inclusive hay áreas de hemorragia como esta que se observa acá. Y si ustedes observan también hay áreas que se ven como blanquecinas o amarillentas. Esto de aquí, esto es pus. Por supuesto, en la parte interna se observan los cálculos, pero ya vimos imágenes, ¿verdad? Con cálculos biliares, entonces este es el aspecto macroscópico. Normalmente la vesícula biliar es como la mitad del tamaño de esto. Respecto a la morfología microscópica, aquí observamos un corte histológico de la mucosa de la vesícula biliar en la que se observa el epitelio glandular, que es esto que está aquí, que se ve como cilíndrico. Esta es la luz de la glándula y esto que está aquí es la lámina propia. Observamos que hay una infiltración por polimorfonucleares hacia el epitelio glandular. Usted puede ver aquí este montón de celulitas pequeñas, como que fueran pequeños puntitos metiéndose en el epitelio glandular. Además de estar en las glándulas, están en la lámina propia, que es en toda esta parte de aquí. Otra cosa que podemos observar son los vasos hiperémicos, que son estos como puntos rojitos o rosaditos que se ven acá, que forman parte de la reacción inflamatoria aguda. Otros cambios que se pueden observar son, por ejemplo, úlceras, necrosis, exudado no purulento, dependiendo de la severidad del caso y el tiempo de la evolución. Respecto a las características clínicas, tenemos que la colecistitis, sin importar si se trata de aguda o crónica, se caracteriza por episodios de dolor, que si es algo agudo normalmente tiene unas 6 a 24 horas de evolución cuando el paciente llega a consultar por dolor en el hipocondrio derecho, o si es una colecistitis crónica son episodios repetitivos de activación del dolor que como no logran evolucionar a un cuadro lo bastante severo como para llevar al paciente a consultar, sino que se quedan como pequeños dolorcitos, molestias abdominales, el paciente no consulta, ahí es donde se vuelve crónica. Existe un dolor progresivo en el hipocondrio derecho y en el epigastrio, usualmente arriba de 6 horas de evolución, que es lo que le tarda en volverse lo suficientemente molesto para consultar. Puede haber febrícula, es decir, un aumento leve de la temperatura, anorexia, náuseas y vómitos. Algo muy importante que podemos observar en el paciente ya en los exámenes de laboratorio es la hiperbilirrubinemia, pero esta no va a estar presente en todos los casos de colecistitis aguda, sino que únicamente en aquellos en los que exista obstrucción del colédoco, ya sea por cálculos biliares, que es la causa más común, o por una neoplasia. La colecistitis litiásica puede inclusive debutar súbitamente sin ningún episodio previo de dolor repetitivo debido a que se incrusta uno de los cálculos sobre, como ya lo mencionamos, respecto a la colecistitis crónica, puede ser secuela de brotes repetidos de colecistitis aguda, que es lo que yo les mencionaba, que puede ir de una severidad de leve a grave. ¿Significa esto entonces que la colecistitis crónica surge de una colecistitis aguda o cuadros de dolor tipo colecistitis aguda repetitivos en el tiempo por una cantidad de tiempo sostenida? Aunque en muchos casos puede debutar sin antecedente de ataques previos, aunque lo más común es que sea secuela de una colecistitis aguda. Más del 90% de los casos están asociados a cálculos biliares. A diferencia de la colecistitis aguda, la obstrucción del flujo de salida
no es un requisito para que se presente. Dijimos que en la colecistitis aguda casi siempre debuta porque se está un quiste en el colédoco. Aquí no es necesario, o sea, puede ocurrir, pero no es necesario para que se presente el cuadro clínico. Respecto a la morfología macroscópica, vamos a observar ya cambios de cronicidad. ¿Cuáles podrían ser esos cambios de cronicidad? Bueno, para empezar, la fibrosis. Sabemos que la fibrosis es un evento que ocurre en el proceso inflamatorio crónico. Entonces la pared se tiende a palpar, esto se palpa más de lo que se ve, de una consistencia dura. Pueden haber inclusive calcificaciones distróficas. Otra cosa que se observa es que la mucosa, que normalmente en la vesícula biliar tiene un aspecto aterciopelado, como que fuera peludito, digámoslo así, en cambio en la crónica usted ve la mucosa lisa y la ve atrófica. Veamos esto, que se observa liso totalmente. Se pueden observar algunas áreas de hemorragia como estas que están acá, y tiene ese aspecto como brillante, que es por la misma cronicidad. Otra cosa que se observa acá es la dilatación del colédoco por el cálculo que llegó a incrustarse ahí. Claro, aquí ya lo sacaron, pero esta dilatación es debido a eso. Respecto a la morfología microscópica, podemos mencionar que existe una inflamación o infiltrado mononuclear de grado variable dependiendo de la cronicidad y severidad del caso. Puede ser un cuadro de infiltrado con infiltrado inflamatorio mononuclear leve, como es en esta fotografía, en la que todos estos puntitos azulitos son linfocitos, hay algunos macrófagos, o puede ser bastante severo, inclusive como para formar folículos linfoides o acúmulos de linfocitos multifocales, ¿verdad? En toda la vesícula biliar. Se puede observar también grados de fibrosis variable dependiendo de la cronicidad del caso. Usualmente se observan en la capa muscular. Y otra cosa que podemos observar también es que las glándulas de la vesícula biliar van a mostrar metaplasia pilórica o metaplasia intestinal. Esto significa que las glándulas van a tomar una apariencia como las glándulas gástricas del píloro o del intestino delgado. Lo que podemos observar en esta fotografía es una atrofia de la mucosa. Ustedes ven que viene aquí bastante planita, no es así arrugadita, ¿verdad? Como debería ser en la histología normal, está atrófica. Aquí se observan algunas glándulas todavía que tienen metaplasia pilórica, y todo ese montón de puntitos aquí es el infiltrado inflamatorio crónico. En la capa muscular se observa fibrosis, hay un engrosamiento inclusive de la capa muscular. Y otra cosa importante que debemos mencionar sobre la morfología microscópica es que existe una variante histológica de la colecistitis crónica que se llama colecistitis santo-granulomatosa. Esta se caracteriza porque, además de tener todo lo que ya mencionamos, tiene una abundante cantidad de macrófagos espumosos y en ocasiones formación de células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño. Estas surgen porque son los macrófagos que están tratando de comerse el excedente de colesterol que existe dentro de la vesícula. Entonces, normalmente esta colecistitis santo-granulomatosa está asociada a la aparición o coexiste con la aparición de cálculos de colesterol, o cuando el paciente tiene problemas de hipercolesterolemia o hiperlipidemia. Otra característica microscópica importante de la colecistitis crónica es algo que se llaman senos de Rokitansky-Aschoff. Los senos de Rokitansky-Aschoff son evaginaciones del epitelio mucoso que son reactivas tanto al proceso inflamatorio crónico como al aumento de la presión intraluminal, que es secundaria a la presencia de los cálculos. Entonces tenemos que viene aquí la mucosa superficial haciendo sus pliegues y de repente sucede aquí una evaginación, es decir, como que se saliera a través de la pared de la vesícula
de epitelio superficial. Ustedes se fijan que este espacio o esta evaginación está recubierta por el mismo epitelio cilíndrico superficial. Viene aquí, hace la evaginación, vuelve a subir y sigue aquí el epitelio superficial. Aquí hay glándulas de la vesícula y siempre con el infiltrado inflamatorio crónico, la fibrosis, etc. Estas evaginaciones suceden porque el aumento de la presión intraluminal secundario a contener la bilis y a contener cálculos biliares que pueden ser de colesterol o de pigmento, esto lo que hace es que aumenta la presión y básicamente lo que hace es aplastar la mucosa superficial o el epitelio superficial, tanto así que viene y lo empuja a través de la misma pared de la vesícula biliar. El problema con esto es que la bilis también entra a la pared de la vesícula biliar y por supuesto que la bilis es una sustancia irritante química bastante fuerte, entonces esto agrava el problema de inflamación crónica porque irrita la pared y empieza a crecer más a aparecer más inflamación crónica en esta parte de acá. Una cosa importante de los senos de Rokitansky-Aschoff es que histológicamente también pueden similar un adenocarcinoma, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto parecieran como glándulas que están invadiendo la capa muscular e inclusive la capa serosa de la vesícula biliar. Y si uno no tiene cuidado al verlo y al revisarlo en la lámina, lo puede confundir con eso. Entonces hay que ponerle mucho ojo a esto. Otra forma de presentación de la colecistitis crónica es algo que se llama vesícula en porcelana. Se le denominó vesícula en porcelana porque su aspecto macroscópico recordaba a los jarrones de porcelana. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Ha sucedido una extensa calcificación distrófica de la pared de la vesícula biliar y recordemos que las calcificaciones están asociadas a procesos inflamatorios bastante crónicos y bastante severos. Entonces, si nosotros vemos la histología, vamos a encontrar áreas de calcificación distrófica, que son estas que se ven así como moraditos, como que fuera vidrio roto. Se ve porque al pasar ahí el micrótomo cortó este calcio y se ve así como que estuviera roto. Y esto que está aquí alrededor es la pared muscular de la vesícula biliar. Macroscópicamente tiene un aspecto bastante liso, si ustedes se fijan. Se observa como con pérdida de color, ya no se observa cafecita o hiperémica como se observaba en la aguda, sino que se ve pálida y de un color que tiende a ser como entre castaño muy claro y blanquecino. Esto respecto a la serosa, ya cuando vemos la mucosa por dentro, está totalmente atrófica. Aquí ya pareciera que no existe la mucosa porque está totalmente liso. Y por supuesto que esta vesícula contiene cálculos biliares. La importancia de la vesícula en porcelana es que se ha observado una asociación bastante estrecha entre su presencia y el adenocarcinoma de la vesícula biliar. Aquí quiero que recordemos la influencia o el efecto que tiene la inflamación crónica sostenida en los órganos para predisponerlos al cáncer. Y esto ya lo conocemos, ya conocemos el mecanismo por el cual la inflamación crónica provoca cáncer. Entonces, esta vesícula en porcelana está a un pelito de ser adenocarcinoma o inclusive ya lo puede estar albergando en su interior. Respecto a las características clínicas de la colecistitis crónica, son ataques repetitivos, son episódicos de dolor en hipocondrio derecho y epigastrio. Se vuelve crónica porque en un inicio son ataques de dolor bastante leve. Por ejemplo, la persona come, siente una sensación como de llenura, distensión abdominal, un poco de dolor, pero que al pasar los minutos, al pasar algunas horas, se calma el dolor, entonces el paciente no consulta, no le presta mayor atención y así van pasando los meses, los años con ese dolor hasta que empieza a empeorar porque ya la vesícula ya muestra los cambios microscópicos de cronicidad que hemos mencionado. Esto es cuando no hay, por ejemplo, que no se incrusta un cálculo en el colédoco, ya dijimos que puede suceder también y el cuadro es mucho más florido.
Cuando ya hay más síntomas más floridos, puede inclusive asociarse a vómitos e intolerancia a la vía oral. Las complicaciones asociadas a la colecistitis crónica tenemos la colangitis, que es una infección bacteriana del árbol biliar intrahepático, y por supuesto que una infección a este nivel puede provocar una sepsis, y la sepsis puede provocar la muerte, ¿verdad? En segundo lugar tenemos la perforación. ¿Por qué la perforación? Recordemos los senos de Rokitansky-Aschoff. Dijimos que son evaginaciones que se meten en la pared de la vesícula y que en algún momento podrían perforarla. Eso por un lado. Por otro lado, la inflamación crónica que se acompaña de un episodio agudo de infiltrado inflamatorio agudo, por supuesto, úlcera, necrosis, etcétera, puede perforar la vesícula y provocar una peritonitis que, además de ser inflamatoria per se, es química. Recordemos lo que siempre he dicho en la clase, la bilis es un irritante químico bárbaro. Pueden existir también fístulas bilioentéricas por la misma perforación o por los mismos senos de Rokitansky. Por eso se asocian a eso. Otra cosa que se ha observado también es que las colecistitis crónicas tienden a agravar enfermedades de base. Por ejemplo, la diabetes mellitus. Estos pacientes tienden a complicarse mucho con los problemas de la vesícula biliar. Vamos a hablar ahora del carcinoma de la vesícula. Este es el tumor maligno más frecuente de la vía biliar extrahepática. Ojo, ¿verdad? Extrahepática, ya vimos cuál es el de la intrahepática. Este es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres, y esto ya dijimos que es porque las colecistitis son más frecuentes en mujeres. La mayoría se diagnostica en estadios avanzados sin opción de cirugía, por lo mismo que les digo, el paciente puede tener años teniendo síntomas de colecistitis crónica, no le prestó mayor importancia, nunca consultó hasta que ya los dolores se vuelven insoportables o los signos clínicos, donde consulta, y al hacerle los estudios de imágenes nos encontramos con este diagnóstico. Hago hincapié en esto porque ustedes deben aprender a identificarlo en sus pacientes, en su práctica clínica, en el año social, cuando se gradúen. No es normal que a una persona le duele el estómago o el hipocondrio después de comer. Siempre tiene que chequearse con una ultrasonografía, etc. La supervivencia a los 5 años es de bastante mal pronóstico. Usualmente este adenocarcinoma es bastante agresivo y tiende a metastatizar, a invadir estructuras adyacentes. Por lo tanto, a los 5 años, menos del 10% de los pacientes van a haber sobrevivido. Respecto a la patogenia, se dice que el factor de riesgo más importante, además de la raza y el sexo, como ya vimos, ¿verdad? Que las razas mixtas, nosotros los latinoamericanos y las mujeres, es la presencia de cálculos. ¿Qué significa esto? Que una persona que tenga colelitiasis por largo tiempo y no se opere, porque hay gente que no le gusta operarse, tiene cálculos y creen que tomando X o Y hierba o bebida se le van a deshacer los cálculos. Mentiras, eso no sucede. La única cura es quirúrgica. Entonces, esto de tener cálculos por largo tiempo es el principal factor de riesgo para adenocarcinoma. En los casos de adenocarcinoma de la vesícula se encuentra cálculos en el 95% de los casos. Esto se corresponde con lo que acabamos de decir en el primer punto. Se ha observado que la oncoproteína ERB2, también denominada HER2-Neu, está sobreexpresada hasta en 2/3 de los casos. Esto significa que, además de tener cálculos, de ser latinoamericano o ser mujer, uno debe de tener la mutación para ya hacer como el combo completo de estar predispuesto a sufrir carcinoma de la vesícula. Respecto a la morfología, tenemos que el crecimiento del carcinoma se da en 2 patrones. Un crecimiento infiltrante, es decir, que crece para adentro,
invade y engrosa la pared. Y tenemos el otro patrón de crecimiento, que es el crecimiento exofítico, que crece para afuera. Entonces, cuando digo para afuera me refiero hacia la luz de la vesícula biliar, ¿verdad? Este crece en forma polipoide, en forma como que fuera una verruga, como que fuera cerebriforme, hacia la luz de la vesícula, pero también tiene la particularidad que también puede infiltrar la pared de la vesícula. La gran mayoría de los casos se tratan de adenocarcinomas, es decir, que han surgido de las glándulas de la vesícula biliar. Pero no son los únicos. También se ha observado carcinoma epidermoide. Usted me puede decir, mire, ¿y por qué carcinoma epidermoide si la vesícula no está revestida por epitelio escamoso? Porque antes de volverse cáncer hubo una metaplasia escamosa secundaria a la colecistitis crónica, porque ya vimos que el epitelio escamoso es bien resistente, ¿verdad? Hubo una metaplasia escamosa que finalmente se terminó convirtiendo en cáncer. También pueden haber tumores carcinoides que están conformados por células neuroendocrinas, y puede haber carcinosarcoma, que es una mezcla de carcinoma, es decir, una neoplasia epitelial maligna, mezclada con un sarcoma, es decir, con una neoplasia mesenquimatosa maligna. El carcinoma tiene algunas lesiones premalignas que se conocen también como glándulas displásicas. Esto es como un aviso, como una luz roja a que esa lesión muy probablemente se convierte en un cáncer. Así que ustedes les reportan glándulas displásicas en una biopsia, por ejemplo, de vesícula biliar, póngale bastante ojo y denle seguimiento a ese paciente, porque puede ser, ¿verdad?, que en algún momento tenga una sorpresa más adelante. Este es el aspecto macroscópico de un carcinoma de vesícula biliar. La localización más frecuente es en el cuerpo de la vesícula. Recordemos que este es el cuerpo y este es el cuello de la vesícula. Este patrón que observamos aquí es el exofítico. Dijimos que también había un infiltrativo, pero ahí lo que se observa es la pared engrosada. En el exofítico vemos esta tumoración polipoide o cerebriforme o exofítica, como usted le quiera decir, en el cuerpo de la vesícula, que se observa ulcerada y tiene este color como blanquecino. ¿Qué otras cosas podemos observar en esta vesícula? La atrofia de la mucosa. Usted observa lisa esta pared. Normalmente se observa aterciopelada o peludita, como yo les decía. Aquí está atrófica. Otra cosa que observamos es como ese color como pálido que tiende a tener la vesícula con colecistitis crónica. Entonces, este paciente tenía una colecistitis crónica bien puesta que eventualmente evolucionó a un adenocarcinoma. Y aquí tenemos el otro patrón de crecimiento que dijimos que era el crecimiento infiltrativo. Otra vez en el cuerpo de la vesícula. Aquí está un poquito más difícil de comprender, pero este es el cuerpo y por aquí viene el cuello de la vesícula. Observamos un engrosamiento bastante evidente de toda la pared de la vesícula, que es esta parte de aquí. La pared normal, entre comillas, porque no está tan normal, es esta. Ahora compare la pared seminormal con la pared del adenocarcinoma infiltrativo. Tiende a tener este color como blanquecino, que es bien característico de las neoplasias malignas. Y si ustedes observan la mucosa suprayacente, que es esta que está acá, se observa ulcerada, hemorrágica, y tiene un poquito de crecimiento exofítico este también, ¿verdad? Aquí está otra vez la pared engrosada, totalmente infiltrada por glándulas malignas. Aquí está la úlcera. Y nos volvemos a encontrar con que el resto de la mucosa no neoplásica está atrófica totalmente. Aquí ya no hay el aspecto terciopelado normal. La pared está un poco engrosada también. Eso es secundario a la cronicidad de la colecitis crónica, valga la redundancia, porque todo esto está fibroso. Respecto a las características clínicas, volvemos a repetir esto.
El diagnóstico preoperatorio se da en menos del 20% de los casos. Por lo mismo que les digo, la gente no consulta con los dolores abdominales, no se le presta la atención que debería prestársele hasta que ya es demasiado tarde. Los síntomas tienden a ser bastante insidiosos, es decir, lentos, de larga evolución, y son indistinguibles de una colelitiasis. Inclusive hay personas que las operan por colecistitis crónica o un episodio de colecistitis aguda, mandan la vesícula a estudio histopatológico donde un patólogo y se encuentra la sorpresa de que en realidad tenía cáncer. Ya no es solo la colecistitis crónica, sino que el cáncer. Entonces, los mismos síntomas va a dar. Puede dar dolor en hipocondrio derecho, fatiga, pérdida de peso, vómitos, anorexia. Son bastante inespecíficos. El tratamiento es la resección quirúrgica de la vesícula biliar y parte del hígado adyacente. Recordemos que ahí el hígado está pegadito y puede ser que si por ejemplo es un adenocarcinoma de crecimiento infiltrativo, se haya ido a meter al hígado también. A veces también se les da quimioterapia. Eso es todo por la segunda y última parte de la clase de patología hepatobiliar. El viernes se les va a dar la clase, uno de mis compañeros le va a dar la clase de patología del páncreas exócrino. Si tienen dudas me pueden escribir un mensaje al aula virtual. Gracias.